Bueno, este ejercicio es el ejercicio de collage y posteriormente de dibujar el collage que realicen. Primero quiero empezar como con algunos ejemplos de cosas que luego llegan a ocurrir que no son pues tan convenientes, ¿no? Con respecto a la composición, recordemos que ahora vamos a este ejercicio sobre todo, más que ya de clavarnos tanto en aspectos de representación y de técnica de dibujo, más bien es de composición, que también implica toda una técnica. Este, y bueno, sobre todo, les digo, es como de organización. Componer sobre todo es organizar un espacio, organizar elementos en un espacio, pero sobre todo como contar una historia, aunque a veces la historia no sea como demasiado clara, porque a veces ser demasiado claro también vuelve aburrido una obra. El chiste es tampoco ser obvio, ¿no? Como ser como tan evidente que la historia quede tan clara, porque se vuelve un poco como una manera de representar pues aburrida porque ya te dan todo el mensaje y siempre en una obra de arte es importante que haya como algún elemento de sorpresa, de misterio, ¿no? Que no sea como todo tan evidente y tan claro porque si no se vuelve como un cartel publicitario, como un cartel informativo donde todo está como muy digerido, digámoslo, ¿no? El arte busca un poco como una especie de misterio, de seducción, que no todo esté dicho de una manera tan directa. Y sin embargo, me quiero seguir refiriendo como a la idea de contar una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, estos ejemplos que les estoy mostrando aquí son como una especie como de aspecto negativo. Ahorita vamos viendo más lo que les digo de contar una historia, pero por ejemplo, vamos a empezar con estos ejemplos, que es lo que luego llega a pasar con la composición, ¿no? Este es un tipo de composición que yo le llamo como modular, ¿no? Como si hubiera una especie de juguetero o de librero donde como en cajones o en casillas van poniendo las imágenes, pero sin tomar en cuenta como una profundidad, ¿no? En el campo, como que nada más los ponen como bidimensionalmente, como les digo, como unos, como lo que se ve aquí, como recortes pegados en una pared, pero sin ninguna interrelación entre ellos, como separados. Entonces, evitar a toda costa hacer este tipo de composición, porque de alguna manera es no tener composición, no es nada más como les digo, como en una retícula, como en una cuadrícula, empezar a pegar las cosas, ¿no? También por favor procuren como recortar bien las figuras que seleccionen, como para que justo empiecen a interactuar, para que se independicen de su contexto y entonces empiecen a poder interactuar entre ellos, ¿no? Porque si las dejamos como con su fondo, pues como que realmente no logramos separarlas de ahí, entonces después es difícil que interactúen unas con otras, ¿no? Unas figuras con otras. Entonces, por favor, recorten bien sus figuras, tómense su tiempo para recortar bien sus 20 figuras más o menos, unas 20 y después ya con ellas empiezan a jugar con ellas, ¿no? Empiezan a hacer un tipo de composición. Por ejemplo, que es otro ejemplo, pues está un poco mejor, todavía no del todo, porque pues es un poco como un amontonadero, ¿no? Pero si se fijan, a diferencia de los anteriores, aquí ya empieza como a interactuar más unas figuras con otras, ¿no? Ya empieza a haber como una especie como de universo, ¿no? Donde estas figuras están como viviendo y interactuando unas con otras, empieza ya a haber un poco como de una narrativa, eso que les digo yo como de contar una historia. Entonces ya se empieza a ver un poco mejor, aunque la composición, pues les digo, es como muy central, como si hubiera un imán y estuviera jalando a todos los objetos hacia un centro muy pesado. Entonces se vuelven como un tipo de composición muy asfixiante. Lo importante es, hay que dejar también como que el aire entre y fluya, ¿no? Dentro de las composiciones para que no se sientan tan asfixiantes, ¿no? Y tan opresivas como pueden ser este tipo de composiciones, que les digo, sí hay como una intención ya más clara de narrar algo, de generar como una dimensión, un universo, ¿no? Donde conviven todos estos personajes, están mejor recortados, pero el asunto es que está todo muy amontonado de tal manera que cuesta trabajo, ¿no? Como poder identificar alguna historia porque está todo como muy presente y todo, como les digo, como en un centro, ¿no? Hay como un centro, entonces, un centro muy pesado con mucha gravedad que jala todo, ¿no? Como un gran imán. Entonces, les digo, un elemento que es importante es como tratar de huir un poco del centro, por decirlo de alguna manera. No es que esté mal el centro, pero muchas veces cuando somos jóvenes tendemos mucho a caer en el centro
como que nos atrae el centro, pues por razones naturales, ¿no? Entonces como que buscamos siempre la simetría y el centro por una especie de naturaleza humana, ¿no? Que nos identificamos mucho con las cuestiones simétricas. Pero bueno, como artistas y para generar una narración es importante romper la simetría y salirnos del centro. Les digo, no es que esté prohibido, siempre va a haber artistas que trabajen a partir de composiciones centrales y simétricas, pero que sea eso, que se haya como una voluntad, una decisión personal de que están buscando la centralidad, porque es una cuestión que les interesa como este poder como de un ícono muy solemne, muy estático, muy poderoso, y todo ese centro nos lleva como a eso, ¿no? Pero me gustaría que exploren más, entonces yo les recomendaría que intenten alejarse lo más posible del centro, en el sentido como de desbalancear las composiciones, que haya elementos más protagónicos cargados hacia los lados y que no estén tan en el centro, ¿no? Para evitar que se sienta esta como asfixia, les digo, como de un imán que jala todo al centro. Este, y miren, vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos que les voy a mostrar son de un artista mexicano que se llama Jonathan Hernández, que hace un tiempo se dedicó a hacer varios collages, por un tiempo se puso a hacer collage y eran recortes de periódicos, ¿no? De noticias y eso, y organizó este tipo de cosas. Entonces, como podrán ver, ya el espacio, tiene como otro tipo como de frescura, por decirlo de alguna manera, les digo, como que entra el aire, como que hay aire, ¿no? Fluyendo por todos lados, ¿no? Entra, sale el aire por todos lados. Vean con qué minucioso está recortado esto, ¿no? Estas como lianas o no sé qué están recortadas de papel. O sea, hay como una especie de cuidado, ¿no? Como para independizar los objetos de su contexto y que ya puedan interactuar en otro contexto, ¿no? En este caso el papel blanco, ¿no? De la cartulina. Entonces, y bueno, empieza a ver como una especie de narrativa, les digo, en el arte luego la narrativa no necesariamente tiene que ser como muy clara y obvia, ¿no? Pero bueno, empezamos a ver, ¿no? Que hay como un paisaje, ¿no? Hay como una especie como de, de pirámides, ¿no? Pirámides, como una excursión por acá, y después acá como una motocicleta volando, el avión también, una persona colgada de cabeza, este gimnasta por acá. O sea, hay como una especie de narración, aunque la historia no sea obvia, hay como una especie de historia que está queriendo contar el artista, aunque no sea tan clara, ¿no? Aunque les digo, aunque no sea como un cartel publicitario, donde la historia que cuentan es bastante clara, ¿no? Por ejemplo, en este otro ejemplo, que sí, miren, es completamente central. Pero bueno, miren, al ver esto, uno dice, ah, bueno, este artista de pronto puede hacer este tipo de composiciones más abiertas, más dinámicas, más desbalanceadas, donde aquí hay una masa muy grande y de pronto acá las masas se vienen hacia abajo, hay como una diagonal, y de pronto puede hacer algo muy central, pero bueno, ya es como una cuestión como de voluntad, ¿no? Se entiende que él quiso hacerlo de esta manera y entonces pues está bien. Lo malo es cuando es la única manera de componer, que todas tus composiciones se vuelven centrales, ¿no? Y como simétricas, pues puede llegar a ser como un poco como limitante, ¿no? Como una limitación. El chiste es que pudieras como hacer como todo tipo de composiciones, unas más estáticas, unas con más dinamismo. Estas, por ejemplo, ¿no? Tiene un esquema compositivo como en una especie como de signo mayor que, ¿no? De estos de matemáticas de mayor que a menor que. Este es como un mayor que. Y es como una especie de cuchilla o cuña, también le llaman a ese esquema compositivo, ¿no? Que genera como mucha dinamismo y profundidad, ¿no? Como una dirección, es como una flecha que va hacia acá, entonces genera como una dirección, ¿no? Como que lo vuelve dinámico, ¿no? Después hay otros tipos de composiciones que son en S. Hay muchos esquemas compositivos, muchos de ellos tienen que ver a veces con letras, ¿no? De hecho, hay como algunos teóricos de la composición que proponen hacer ejercicios con letras, ¿no? O sea, de pronto voy a hacer una composición utilizando la J o la S o la T o la V o la U o cualquier letra del abecedario o la F, ¿no? Un poco para salirnos del centro, ¿no? Porque las letras casi pocas veces tocan el centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Tiene como más o menos un esquema compositivo como una especie de S, ¿no? Hay como una especie de S. Entonces, eh, eso, ¿no? También eso lo pueden tomar muy en cuenta como para decir, bueno, ¿y qué tipo de composición hago para no quedarme en el centro? Entonces, pues literalmente trazas una letra gigantesca
una F gigante, una M gigante, una S gigante y a partir de ahí empiezas a ordenar un poco tus elementos. Les digo, es más o menos como una S, no quiere decir que es una S así perfecta y todo porque también pues sería muy evidente la letra y la volvería un poco como rígida, ¿no? Pero entonces nada más como una sugerencia, ¿no? Sugerir como una especie como de S, ¿no? Por ejemplo. Este, esta otra, ¿no? ¿Qué podría ser? Podría ser como dos pirámides invertidas o como una X si lo queremos ver con forma de alguna letra. También es un poco central, ¿no? Pero hay como una narración, miren, aquí abajo está este futbolista que está como dominando un balón, pero en lugar del balón le puso un mundo y después como que está equilibrando todo. Hay como una especie de narración no sé, como esta labor como titánica, ¿no? Que pudiera haber tenido el Atlas, ¿no? De la mitología griega que está cargando al mundo. Entonces, aquí hay como algo así, hay como una especie de narrativa mitológica, ¿no? Como una historia como mitológica de un futbolista que sostiene como a todo el mundo, ¿no? Este, entonces intenten como contar una historia, les digo, la historia no tiene que ser obvia y aburrida y como muy clara, pero eso, como sugerir una especie como de imagen que ustedes tienen en su cabeza y quieren transmitir esa historia, ¿no? Para que la composición tal vez se les pueda facilitar un poco y no se vuelva como tan difícil, ¿no? Como que se vuelva un problema, ¿no? De, ay, ¿qué composición hago? Intenten contar una historia. Por eso es importante que busquen imágenes, recorten imágenes que les gustan, que se les hacen atractivas, que se les hacen padres. Entonces, con esto pueden, como hacer como una composición con la cual se sientan identificados y que no se les haga pesado inventar una historia o intentar narrar una historia, ¿no? Este es como otro ejemplo, miren, un collage también de Jonathan Hernández, les digo, es interesante de que cómo los elementos no están necesariamente en el centro. De hecho, si trazamos el centro perfecto, no hay nada, ¿no? Digamos, pues sí hay algo, ¿no? Hay todo este espacio negro, pero digamos, no hay algún elemento, ¿no? Como narrativo importante, ¿no? Está el espacio en negro si buscamos el centro de por ambos lados y los elementos están cargados un poco hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Este, para generar un poco, ¿no? Como una especie de dinamismo en la composición y que no se vuelva como central y aburrido, ¿no?